Dios les bendiga ricamente, mis amados hermanos. El que les habla, como siempre, es el pastor Edín Gal de la Iglesia de Jesucristo, la Fe que Conquista. Sean todos bienvenidos a esta su programación de un evangelio como al principio. Amén. Espero en el Señor, amado hermano y hermana, que el tema del día de hoy sea de mucha, pero de mucha bendición para su vida espiritual, pero también para su vida secular, para su diario vivir. Amén. La palabra tiene que hacer en nosotros, hermano, y dar frutos en nosotros, en nuestro diario vivir, así como en nuestra vida espiritual. Estamos muy contentos, mis amados hermanos. El Señor sigue haciendo maravillas y sigue manifestándose de tal manera que nos deja sorprendidos cada día que pasa. Amén. Y como siempre, hermano, usted déjese sorprender por el Señor. Deje que el Señor le sorprenda cada día más. Aleluya. Gloria al Señor. Hace unos meses atrás, escuchando un programa de radio cristiana, me sentí motivado por el Señor a pegar el logo de esa estación de radio en la pared de mi oficina. Y por la gracia de mi Dios, amado hermano, el día de ayer pisé por primera vez esa estación. Es Radio Inspiración, donde tuve la oportunidad de compartir con mi hermano José Luis García en su programa Juventud en Crisis. Y fue, hermano, fue de mucha, mucha bendición para mi vida, porque el Señor, hermano, estaba, hermano, sí, cumpliéndome a mí, hermano, a una visión, un sueño que mi corazón tenía y que ni el hermano José Luis ni nadie sabía, hermano, hasta el día de ayer que se los platiqué después del programa, claro, ¿verdad? Entonces, hermano, fue de mucha bendición. Estuvimos ahí en Radio Inspiración, hermano, en este programa que a muchas vidas ha llegado y ha alcanzado, hermano, a muchas almas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de mi Cristo glorioso, hermano. Estamos contentos, alegres. El Señor está haciendo, hermano, cosas extraordinarias. Aleluya. Y va a seguir haciendo cosas extraordinarias. Hoy, amado hermano y hermana, yo quiero hablarles bajo el tema los dos desfiles de David. Amén. Los dos desfiles de David. Este es un tema muy interesante, mis amados hermanos, porque vamos a ver dónde nosotros podemos caer en errores, donde en vez de agradar, desagradamos a Dios. Amén. Usted sabe que todo hombre conocedor de Dios ha querido tener un acercamiento bien efectivo con Dios. Todo hombre conocedor de Dios ha querido tener un acercamiento efectivo con Dios. Ha buscado de todo, ha buscado métodos humanos, ha buscado métodos científicos, hermano, todo por estar, hermano, o para estar más cerca de Dios. Pero déjeme decirle lo siguiente, que ningún método humano o método científico y aún métodos, hermano, que quisiéramos nosotros encontrar en la Biblia nos puede acercar a Dios. Entonces, preguntémonos algo. Preguntémonos, hermano, ¿qué puede acercarme a Dios? Amén. En las Escrituras, nosotros encontramos que en los tiempos de David, la alabanza, hermano, en forma de interpretación musical fue una gran novedad. Fue un descubrimiento gigantesco para una renovación y liberación de mente. Lo voy a volver a repetir. La interpretación, la alabanza en forma de interpretación musical fue una gran novedad, fue un gran descubrimiento, hermano, para renovación y liberación de la mente, de la mente de ellos. Tanto hombres y mujeres se acercaron a Dios y aprovecharon al máximo el despertar en la alabanza para experimentar a Dios de una manera, hermano, tremenda y diferente. Amén. Ellos, hermano, aprovecharon al máximo el despertar de la alabanza
para experimentar a Dios de manera totalmente diferente. Y eso, hermano, es glorioso. Eso es glorioso cuando nosotros, hermano, descubrimos el potencial de la alabanza, hermano, no solamente dentro de un culto, sino que la alabanza y la adoración que nosotros personalmente le damos al Señor en lo secreto de nuestra recámara. Pero así como David, mi amado hermano y hermana, cometió algunos errores usando formas y métodos, hermanos, yo me temo que igual la iglesia, mi amado hermano, la iglesia está al borde de caer en errores garrafales, confiando más en métodos de hombre y no en la alianza del Dios vivo, ¿verdad? Amén. Pero ¿cuáles fueron los métodos de hombre que David usó? Y tal vez vamos a poderlos identificar a nuestro tiempo del día de hoy, ¿verdad? En el primer desfile de David, nosotros veamos no solo sus errores, pero también veamos la consecuencia de tales errores. Porque, hermano, porque cada error, hermano, tiene una consecuencia. Amén. En Primera de Crónicas, hermano, en Primera de Crónicas, capítulo 13, nosotros vemos el consejo que tiene David con su gabinete militar. Oiga, David tiene una reunión, un consejo, hermano, con su gabinete. Y le dice, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. Estoy leyendo Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 2. Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, para que se reúnan con nosotros, versículo 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Amén. Note algo bien tremendo. Aquí hay dos puntos que deberíamos de notar. Primero, David está diciendo que desde los tiempos de Saúl ya no le habían hecho caso al arca de Jehová. Pero yo estoy seguro que donde estaba el arca de Jehová, hermano, ahí sí le estaban haciendo caso. Y el otro punto que deberíamos de notar es, hermano, que David dice, hermano, si es la voluntad de Dios. Ahí, aparentemente, David está iniciando bien. Habla de ver si es la voluntad de Dios ir por el arca. Pero más adelante mejor vamos a visitar este pasaje nuevamente. Amén. Ahora, veamos que en el versículo 6 algo había cambiado. Aquí ya no se consultó la voluntad de Dios. Cuando no es considerada la voluntad de Dios es porque ya se optó por una alternativa llamada voluntad propia. Oiga, cuando no es considerada la voluntad de Dios es porque ya se optó por una alternativa. Y esa alternativa se llama voluntad propia. Y la voluntad propia nos lleva a hacer uso de métodos humanos. Y eso trae consecuencias. Y consecuencias fatales. En el verso 6 encontramos, hermano, al rey David intentando llevar el arca de Dios hacia la ciudad de David. Amén. David, hermano, estaba intentando llevar el arca de Dios hacia la ciudad de él, hacia la ciudad de David. La intención era buena. Él quería restaurar la presencia de Dios, pero esa buena intención se borró. ¿Cuándo? Cuando la mezcló con algunos elementos humanos. La intención buena del hombre se hace nula cuando el hombre hace mezclas
y comienza a hacer, hermano, a usar métodos, hermano, humanos, elementos humanos. Entonces, la buena intención de David se borró en el momento que él hace la mezcla con algunos elementos humanos. Ahora, tenemos que tener cuidado el no mezclar métodos humanos en las cosas de Dios, especialmente en medio de su alabanza o en medio del altar. Es decir, no mezclar nuestro propio interés en el culto a Dios. Ahí sí tenemos que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado, hermano, porque puede haber una consecuencia fatal. Dios se puede desagradar aún de nuestro servicio. Algo tenemos que tener en cuenta cada vez que alabamos o adoramos al Señor. Cada vez que nosotros alabamos o adoramos, tenemos que tener en cuenta que es que lo hacemos para el Padre. Y muy pocos, hermanos, mencionan esto, pero es una realidad. Nuestra alabanza, nuestra adoración es hacia el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús se lo dijo a la samaritana. El Padre busca adoradores. Pero yo quiero decirle a usted esto, mi amado hermano y hermana, que Él no busca a cualquier adorador. Hoy en día cualquier hermano se dice salmista, se dice adoradores, hermano. Y usted entra en YouTube, hermano, y mira los encabezados. La alabanza que te hará llorar. No podrás escucharla sin lamentarte y llorar. Cualquiera se dice salmista, cualquiera se dice adorador. Pero el Señor está hablando de adoradores en espíritu y verdad. Según el griego, mi amado hermano, está diciendo en espíritu, en aliento, en hálito de vida. Y verdad, o sea, verdaderamente, es decir, verdaderamente adoren con todo el aliento de vida que tienen. Sin esconder nada, sin temor, aplicando fe. Dice el escritor, hermano, del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero adentrémonos un poco, ¿cuál fue el error de David en esta decisión de traer el arca del pacto a su ciudad? ¿Dónde estuvo el error? Yo creo, hermano, y pienso que usted sabe dónde estuvo el error. Yo sé dónde estuvo el error. Primero dice que lo pone, hermano, en manos de Abinadab, para que Abinadab fuera uno de los guías, que según la concordancia Strong significa voluntario. En la casa de Abinadab, hermano, se encontraba el arca. Amén. Y también estaba Usa, el hijo de Abinadab. Fuerza, hermano, esfuerzo humano, tosquedad, significa el nombre de Usa. Y estaba otro hombre llamado Agío. Y su nombre significa hermanable. Ahora, apliquemos esto. Aquí estaba ya el primer problema que David tenía. Y un grave problema para nosotros hoy en día también. No podemos voluntariamente hacernos hermanos del esfuerzo humano. A quienes traducen, mi amado hermano, el nombre de Abinadab como el padre de la liberalidad. Pero hay que tener cuidado con las libertades que nos damos en el altar. Y note que dije nos damos, porque a veces nosotros los que predicamos también nos damos ciertas libertades que no son de parte de Dios. Solamente escudados en que vivimos la gracia. Y que a mí Dios me lo permite. Hay que tener cuidado, hermano, con todas las libertades que nos damos en el altar. A estos hombres
se les encomendó una tarea muy importante y era trasladar el arca del pacto. Esa era la tarea que ellos tenían. Mientras estaba el arca, en casa de Abinadab, ninguna tragedia lo visitó. Por lo menos la Biblia no lo menciona. Fue hasta el momento del traslado, hermano, que visitó la tragedia, la casa de Abinadab. Ahora veamos por qué. En Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 7, dice que fue puesta en un carro nuevo, guiado por Abinadab, de donde el arca estaba, mi amado hermano, y por Usa y por Ahío. Amén. Entonces, el arca es puesta en un carro nuevo. ¿Y quién lo guiaba? Lo guiaba Abinadab. De ahí de la casa de Abinadab había salido el arca. Iba Usa y iba Ahío. Eran personas, mi amado hermano, de mucha confianza de David. Y a veces podemos depositar, y esto lo decía hace un tiempo atrás, hermano, podemos depositar nuestra entera confianza en alguien y esa persona va a abusar de ese sentimiento de amistad. Dice el pasaje, hermano, 1, 2 y 3 de Primera de Crónicas, capítulo 13, que David primero tomó consejo ¿con quién? Con su gabinete. No consejo de Dios o consejo con Dios, sino que tomó consejo ¿con quién? Con su gabinete. Vaya. Amén. Luego le habla a toda la asamblea de Israel y les dice, si os parece bien a ustedes y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. ¿Qué fue lo primero que buscó David? Buscó primero el parecer de la asamblea, poniendo la voluntad de Dios ¿en qué? En segundo lugar. Nosotros como líderes, hermano, o ministros, no podemos poner nuestra confianza más en la opinión de la gente antes de la opinión de Dios. Es un peligro. Lo vuelvo a repetir, como líderes o ministros que somos, hermano, no podemos poner nuestra confianza en la opinión de la gente antes de la opinión de Dios. No podemos irle a preguntar, ¿qué piensa usted de esto? Es un peligro. Tenemos que buscar la voluntad de Dios primero, en todo. Ahora, no basta tener, hermano, buenas intenciones. Nuestras intenciones tienen que estar conectadas con la voluntad de Dios. Si nuestras intenciones no están conectadas con la voluntad de Dios, son intenciones personales, son intenciones propias, son decisiones propias las que vamos a tomar. Dios no está incluido en ese plan. Pero cuando nuestra intención está conectada con la voluntad de Dios, hermano, no hay nada que nos detenga. Amén, nada. No hay peligros en el camino, porque está conectada nuestra intención con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el desfile? Y esto, hermano, esto lo leemos y no dejamos de asombrarnos, hermano, de lo que la palabra dice. Porque Dios ya estaba desagradado con David. Desde el momento del plan, Dios ya estaba desagradado. Porque el plan lo estaba haciendo al revés. No estaba siguiendo la ordenanza, no estaba siguiendo el estatuto, no estaba siguiendo, hermano, la voluntad de Dios. Entonces Dios ya estaba desagradado con David. Y todavía le dio varias mías de misericordia. Amén. Entonces Dios ya estaba desagradado con él, con el evento, con lo que iba a acontecer. Pero al poner el arca en carros nuevos y no en los hombros de los levitas, como estaba estipulado por Dios mismo desde los tiempos de Moisés, hermano, como que ahí, hermano, ya la copa se llenó. Hoy en día se cree que lo establecido por Dios ya pasó de moda. Esa es vieja escuela, ¿ves? Hoy estamos viviendo otra escuela.
Pero yo quiero decirle que lo estipulado por Dios nunca va a pasar de moda. Jamás va a pasar de moda. Porque lo estipulado por Dios, estipulado es. Y ya está. Y en cuanto a la alabanza y a la adoración, Dios jamás aceptará, mis amados hermanos, ninguna especie de mezclas. Eso es poner el arca en carros nuevos. Dios no ve bien la mezcla. Amén. Ahora, ¿cómo lo podemos ya poner, hermano, como una aplicación ya el tema del día de hoy? El arca, hermano, fue conducido por un hombre voluntario, un hombre liberal. Usted sabe que los voluntarios, hermano, se prestan a todo por el esfuerzo humano. Hermano, se esfuerzan, se prestan a todo con sus propias fuerzas. Amén. Ese es un voluntario que a todo lo que ve, él quiere prestar su servicio, no cobra, es voluntario. Entonces, hermano, él se presta a todo por el esfuerzo humano y por un hombre, hermano, que es hermanable. Esto tipifica, hermano, a alguien sin carácter. Está, hermano, de acuerdo con todo lo que se hace. Y le decía que el carro nuevo tipifica la música de hoy en día. Se le pone más atención a la música de hoy en día que a la presencia del Señor. Amén. Precisamente hoy hermano, estaba escuchando, hermano, la radio cristiana y salió una canción que decía, hermano, esa palomita que viene bajando es el Espíritu de Dios. Eso es indignante. Es totalmente indignante que comparemos nosotros al Espíritu Santo con una paloma u otro animal. Inmediatamente me acordé, hermano, cuando Aarón hizo al becerro de oro, hermano, allá en Éxodo capítulo 32, verso 3 al 5, y dice que todo el pueblo, cuando Aarón ya lo hizo, lo formó, todo el pueblo dijeron, este es tu Dios, Israel. Este es tu Dios, Israel. Este es el Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo Aarón, hermano, en vez de corregir lo que estaba sucediendo? Dice la escritura que cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama, o sea, proclamó diciendo, mañana será fiesta para el Señor. ¿En honor a qué? A un becerro, a un animal. Entonces no podemos comparar el Espíritu de Dios, hermano, con un animal. Yo sé que muchos dicen, no, pero cuando el Señor estaba siendo bautizado, dice que bajó una paloma y lo tocó. No, ahí dice que bajó algo que parecía como, pero no que era. Amén. Bueno, entonces, hermano, ¿qué fue lo que hizo Aarón? Que proclamó fiesta para ese Dios pagano. En ese desfile primero de David, aunque había alabanza a Dios, hermano, había alabanza a Dios, Dios no tenía interés en eso. Ellos estaban cantándole a Dios, ellos estaban alabando a Dios, pero a Dios no le interesaba. A él no le interesaba hermano, nada que no fuera, que no tuviera nada que ver, hermano, que se cumpliera su palabra. Para hacerme a entender mejor, hermano, a Dios no le interesaba la alabanza que ellos tenían. Lo que a él le interesaba era el cumplimiento de su palabra. Si hay desobediencia, no puede existir agrado de Dios. Perdóneme, hermano, pero no puede existir agrado de Dios si hay desobediencia. Dios no estaba agradado en la alabanza. Dios no estaba agradado en el culto. Había desobediencia. No se estaba, hermano, no se estaba haciendo su voluntad.
Entonces, cuando llegaron a la era de Kidón, y hermano, buscando la traducción de Kidón, hermano, Kidón tipifica, hermano, o significa lanza, dardo. Otros diccionarios lo han interpretado como melancólico, abatido. Ahí dice la escritura que Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. ¿Usa lo hizo con mala intención? No. Se iba a caer. Alguien dice quiso ver para adentro. Puede ser. Pero hermano, levantó su mano y la tocó. Extendió su mano, dice, al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, dice el versículo 9. Y el furor de Jehová, versículo 10, se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y murió ahí delante de Dios. David, dice la escritura, que llamó a aquel lugar Pérez Usa, que quiere decir quebrantamiento del esfuerzo humano. Mire qué tremendo. Mire todo lo que trajo la desobediencia, todo lo que trajo, hermano, una mala decisión. Por eso, mi amado hermano, es necesario que dejemos de usar nuestras propias fuerzas para sostener la obra de Dios. Que dejemos hermano, de usar nuestras propias fuerzas, hermano, para sostener la presencia de Dios. Que pensamos que si nosotros no estamos, Dios no se va a mostrar, Dios no va a llegar. Dios no necesita de nuestro intelecto, Dios no necesita de nuestro esfuerzo humano. Dios no necesita de nada de eso para que su presencia se haga manifiesta. Lo único que Dios necesita que es la obediencia y que estemos en la voluntad de Él. Ahora veamos, mi amado hermano, veamos la diferencia en el segundo desfile de David. Allá en Primera de Crónicas, capítulo 5, del 1 en adelante, hermano, ya aquí David entendió cómo debería de ser el traslado del arca. Ya tuvo un buen tiempo, hermano, para meditar, para ver qué era lo que había sucedido, porque, hermano, porque hay una versión que dice que aún David se enojó contra el Señor porque había matado a Usa. A veces, hermano, nos suceden cosas en medio de la desobediencia y le reclamamos al Señor, hermano, como que nosotros estuviéramos dentro de la obediencia. Entonces, hermano, David aquí ya había entendido la forma correcta de trasladar el arca. Fue y se arma con la descendencia de Aarón. Dice que agarró a los hijos de Aarón, de Coat, de Uriel. Coat, hermano, la traducción del nombre de Coat es aliado. La traducción del nombre de Uriel, hermano, viene de la raíz del tumim. El tumim, hermano, era una de las piedras que el sacerdote usaba. Por lo consiguiente, el nombre de Uriel significa llama de Dios. Amén. Y llamó a otros, claro, y llamó, hermano, como a 120 gentes, hermano, con los cuales iba a ir a traer el arca de Dios. Ahora el arca iba a ser llevada en hombro de los levitas, tal y como Dios se lo había indicado a Moisés. ¡Qué tremendo! Porque no podemos nosotros, hermano, desobedecer, hermano, las escrituras. Por eso le decía, hay gente que piensa, hermano, que ya los estatutos de Dios ya son cosas del ayer. Hay un nuevo pacto, dice. Sí, hay un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto, el autor y consumador de ese nuevo pacto, mi amado hermano y hermana, no vino a quitar los estatutos de Dios, no vino a quitar, hermano, los designios de Dios. A lo contrario, vino a cumplirlos para darnos un mejor pacto a nosotros. Amén. Pero no quiere decir que en la obediencia, hermano, a Dios
ya haya quedado, hermano, al olvido. Amén. Entonces, hermano, este segundo desfile, hermano, al igual que el primer desfile, aquí también había instrumentos musicales. Había alabanza, había danza, igual como en el primero. Los mismos instrumentos, la misma alabanza, la misma música, los mismos, hermano, cantos quizás, hermano. Era lo mismo, pero había una diferencia. Y esta, hermano, la única gran diferencia era que ahora David estaba en la voluntad de Dios. El estatuto de Dios se estaba cumpliendo en la tierra, con referencia a los levitas. Amén. Entonces, había una gran diferencia entre la buena intención de David con su plan humano y la intención de David ahora sometido al mandamiento, al estatuto, al deseo de Dios. Nos deja ver bien claro, mi amado hermano, que no era la música lo más importante, sino era la forma del transporte del arca, la forma de ser transportada el arca de Dios. ¡Ay, bendito sea el nombre de Jesús! Entonces, hermano, la alabanza fue un medio que hizo del desfile una verdadera fiesta. Y eso debería de ser nuestros cultos. Nuestros cultos, hermanos, deberían de ser una verdadera fiesta, pero no porque el músico, hermano, se está desarmando, tocando, sino que porque le descendió la unción de Dios, verdaderamente la unción de Dios. Amén. La unción de Dios. Entonces, esta era la gran diferencia. Esta fue una gran diferencia entre un desfile y el otro. Entonces, la intención de David sometió al mandamiento de Dios y esto totalmente, hermano, la diferencia. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo el deseo de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, la música no era lo más importante, pero sí llegó a tomar forma, hermano, o llegó a tomar parte, hermano, de una verdadera fiesta. Amén. Y qué tremendo, porque en esta fiesta, hermano, hasta el rey perdió el decoro. Hasta el rey David, hermano, perdió el turno. Y se hizo vil ante los ojos de su propia mujer. Yo estaba pensando en esto, hermano, el día de ayer. Hermano, si ella pensaba así de David, ¿qué no pensaría el envidioso de la esquina? ¿Qué no pensaría aquel que estaba en contra de la restauración? En contra de ir a traer el arca. Entonces viene Dios y honra el deseo de David de transportar el arca al lugar que David mismo había preparado en su ciudad, en la ciudad de David. Mire qué tremendo esto. Entonces, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, viene Dios y honra nuestras intenciones, honra nuestros deseos. Amén. Honra nuestras peticiones. Obviamente, hermano, no podemos darnos golpe de pecho y estar pensando, hermano, de que no hay quizás pecado en nosotros, porque dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Y créanme que lo menos que Dios es mentiroso. Porque si Él fuera mentiroso, hermano, no pudiera ser Dios. Amén. Una pregunta. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué fue lo que aprendimos el día de hoy? Amén. Primero aprendimos, hermano, que no busquemos el avance musical antes del avance doctrinal. Sin una doctrina revelada, no hay alabanza restaurada. Lo vuelvo a repetir. Sin una doctrina revelada, no hay alabanza restaurada. Podemos tocar cánticos espirituales, hermanos, de quien sea. Del hombre más espiritual de esta tierra. Pero si no tenemos una doctrina revelada, esa alabanza no es restaurada en nuestras congregaciones. No es restaurada, hermano, no es restaurada en nuestros hogares. Tenemos que tener una doctrina revelada.
para que haya una alabanza restaurada. Y el segundo punto, hermano, de lo que aprendimos es que es más urgente ser hábiles en la doctrina que en lo musical. Yo siempre, hermano, cuando he tenido la oportunidad de hablar con hermanos músicos, yo siempre les hago la misma pregunta. ¿Cuál fue el mensaje, el último mensaje que escuchaste de tu pastor y que te haya impactado? Y cuando no hay respuesta, porque muy pocas veces hay respuesta, sigo con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el último texto de la Escritura que leíste que impactó tu vida? ¿Por qué? Porque quieren ser más hábiles en lo musical que en lo doctrinal. Y no se han dado cuenta que tienen que ser hábiles en la doctrina. Amén. Para poder ser hábiles en lo musical. Y el tercer punto, hermano, de lo que aprendíamos el día de hoy es, hermano, que si transportas el arca en hombros como un verdadero llamado de Dios, entonces sabrás qué música tocar para el Señor. Lo vuelvo a repetir, si transportas el arca en hombros como un verdadero llamado de Dios, entonces sabrás qué música tocar para el Señor. Yo tengo que terminar y quiero terminar con esto. Viene la hora, dice las Escrituras, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es la hora, mis amados hermanos y hermanas, de adorarle con todo nuestro hálito de vida, con todo nuestro aliento de vida. Este es el momento, este es el día que Jehová ha hecho para nosotros, para que nosotros podamos, mi amado hermano, someternos a la obediencia, someternos a la voluntad de Dios, sin temor alguno, porque Él nunca se va a equivocar. Dios nunca se va a equivocar. Te puso donde te puso con un propósito. Tal vez hoy no se ve, pero yo te aseguro que se verá el día de mañana. Pero si estamos fuera de la voluntad de Dios, el estar fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias. Trae consecuencias. Una de las preguntas que le podemos hacer al Señor es, hermano, es respecto a la salud personal de alguien. Y cuando analizamos y vemos que es, hermano, porque Dios tiene que tratar, hermano, y me acuerdo cuando cierto pastor decía esto, hermano, cuando Dios no sana un cuerpo es porque está sanando un alma. Amén. El doctor Ríos, hermano, siempre decía eso. Y era impactante el poder escuchar, hermano, que Dios quiere restaurarnos de adentro para afuera. Amén. Y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Si usted, donde quiera que usted esté, dele honra al Señor, dele gloria al Dios vivo. Mi amado hermano, aleluya, alábele con todo su corazón, porque Dios, hermano, está vivo todavía. El Dios de la gloria está vivo todavía. Amén. Está vivo todavía. No hay vuelta de hoja. Dios, mi amado hermano, tiene el poder aún todavía vigente para salvar tu vida, para salvar tu corazón. Oh, amado hermano y hermana, que este día sea un despertar para ti y que sea un despertar para mí. Ahí donde estás, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por la maravilla, la misericordia de lo que ha hecho y de lo que seguirá haciendo en nosotros. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Señor de la gloria, por favor, Padre Santo,
Hoy, Señor eterno, por favor, Padre eterno, visita nuestra casa, visita nuestra congregación, visita a nuestros hermanos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que podamos entender, Señor bendito, si estamos en tu voluntad, que podamos, Señor de la gloria, Padre Santo, si no estamos someternos bajo tu voluntad, Señor eterno, Padre Santo, para poder, Señor amado, librarnos de cualquier situación adversa que quiera venir a nuestra vida. Señor eterno, aquel que quiere hoy reconciliar contigo, ahí donde estás, hermano, si quieres reconciliar con el Señor, pídele perdón, deja de estarte excusando. Deja de estar pensando que estás bien, no estás bien. Necesitas de Dios. Yo necesito de Dios. Reconcilia donde quiera que estés. Pídele perdón al Padre, porque aún estando en casa es como que no estuvieras. Y me refiero a la casa del Padre. Señor, en el nombre de Jesús, a mi hermano que está reconciliando, a mi hermana que está reconciliando, por favor, perdona sus pecados, perdona las faltas. Señor eterno, Señor de la gloria, por favor, Padre Santo, visítalo en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquel que quiere recibirte por primera vez en su corazón, Señor de la gloria, inscríbelo en el libro de la vida, Padre. Agrega, Señor bendito, a tu grey a uno más, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Si hay algún enfermo, que hoy sea sano, que ese cuerpo sea sano en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amén, mis amados hermanos. Así damos por terminado el tema del día de hoy y con todo mi corazón, hermano, quiero decirte y desearte que este tema haya sido de bendición para tu vida. El día, hermano, estaremos nuevamente aquí el día jueves, si Dios lo permite, con un tema más de discipulado, hermano, y el día viernes estaremos dando inicio a los temas, hermano, de los 4 evangelios. Vamos a estar hablando de los 4 evangelios, libro por libro, hermano, pero cada libro de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, queremos, hermano, estudiarlo, pero a través de toda la escritura. Amén. El Señor, cuando se manifestó y cuando se presentó delante de los 2 de Maús, dice que les habló a través de todas las escrituras, de todo lo que de él se decía, desde Moisés hasta los profetas, de todo lo que de él se decía. Y eso es lo que el Señor ha puesto en mi alma y en mi corazón, que podamos estudiar, mi amado hermano, los libros, hermanos, de los evangelios, para que podamos entenderlo aún en los libros proféticos. Amén. Sean bendecidos cada uno, hermanos. Será hasta el jueves, Dios mediante, donde estaremos nuevamente, hermano, con un tema más. Bendito sea el nombre de Jesucristo.